Hay películas que se sienten como un sueño y otras que son una auténtica pesadilla. Blue Velvet, bueno, es que es las dos cosas a la vez. Hoy vamos a correr esa cortina de terciopelo para meternos hasta la cocina y ver cómo se construyó técnicamente ese mundo, cómo se fabricó, pieza a pieza, esta pesadilla. Para entender de dónde sale una visión tan personal, es clave irse al principio, a las circunstancias de su creación. Y todo, absolutamente todo, empieza con la libertad. La película se hizo con solo 6 millones de dólares. A ver, para la época era un presupuesto bastante modesto, pero lejos de ser un obstáculo, esta limitación acabó siendo la llave para conseguir algo muchísimo más valioso. Y aquí está el giro de guión. Después del batacazo comercial que fue Dune, Lynch negoció un acuerdo muy particular. Aceptó un salario más bajo a cambio de algo que ningún estudio le habría dado así como así: el control creativo total, el famoso Final Cut. O sea, carta blanca para experimentar y dar forma a esta pesadilla sin que nadie metiera mano. ¿Vale? Con esa libertad ya en el bolsillo, la gran pregunta era: ¿y cómo se va a ver este mundo? ¿Cómo se iba a pintar el lienzo visual de Lumberton, el pueblo donde se desarrolla toda la historia? Pues aquí reside el gran conflicto visual de la película. Por un lado, tenemos una superficie de colores saturadísimos, casi artificiales, ¿verdad? Cielos azules imposibles, rosas de un rojo que casi duele mirar. Y por otro, el submundo, negros profundísimos, líquidos, que se lo comen todo. Es literalmente una guerra visual entre esa fachada perfecta y la oscuridad que está acechando justo debajo. Estas decisiones técnicas, claro, no fueron al azar. El formato panorámico no es solo para que se vea más grande y espectacular. No, su función aquí es envolvernos en esa aparente normalidad del pueblo, hacerla tan extensa que resulta casi sofocante. Una normalidad que oprime. Y para que todo esto no pareciera un cuento, se tomó la decisión de rodar en lugares reales. Esto ancló todos los eventos surrealistas en una geografía física, reconocible, haciendo que la historia se sintiera todavía más inquietante, más cercana. Pero un lienzo no está completo sin su luz y su sombra. Así que, ¿cómo se iluminó este misterio para guiarnos poco a poco hacia el mismísimo corazón de la oscuridad? El director de fotografía, Fred Elmes, utilizó una técnica que se ha descrito como de negros líquidos. O sea, no es solo que haya oscuridad, es que los negros son tan profundos y ricos que parece que tienen textura, que casi se pueden tocar. Creó un estilo visual que era a la vez hermoso y terriblemente oscuro. La iluminación, en definitiva, fue diseñada para ser un espejo del descenso psicológico del protagonista. Nos arrastra visualmente con él, directos a ese fango del que habla Elmes. Bien, ahora si la imagen ya nos pone en situación, vamos a explorar el paisaje sonoro. Es otra capa fundamental para construir esa sensación de ansiedad constante que no nos abandona en toda la película. Es que el sonido fue un ataque a los sentidos por partida doble. Por un lado, los ruidos ambientales de Alan Splet, zumbidos industriales que te ponen nervioso, un viento que parece un lamento, el sonido de los insectos. Y por otro, la increíble banda sonora de Angelo Badalamenti. Juntos, crearon una atmósfera en la que nunca hay un momento de paz, nunca hay silencio de verdad. El ritmo de la película es famoso por ser hipnótico, extraño, vamos, muy lynchiano. Veamos cómo el proceso de montaje fue clave para conseguirlo. Para que nos hagamos una idea, el primer montaje de la película era larguísimo. Duraba nada más y nada menos que 4 horas, una inmersión total en el mundo de Lumberton. Pero el montador, Dwayne Dunnan, estaba atado por el contrato con el estudio y tuvo que meter la tijera hasta dejarla en unas ajustadas 2 horas. Y aquí viene lo increíble. Esta reducción tan drástica no le restó horror. Al contrario, al obligarnos a imaginar lo que no se ve, a rellenar los huecos de esa violencia que solo se insinúa, el montaje en realidad amplificó su impacto. Lo que imaginamos siempre es peor. Y para terminar, vamos a fijarnos en cómo la película abraza su propia artificialidad, cómo juega a borrar la línea que separa lo que es real de lo que es falso. Los cineastas usaron a propósito efectos prácticos, casi rudimentarios, para subrayar la naturaleza falsa, de cartón piedra, de ese mundo perfecto que nos presentan. El famoso petirrojo del final, es que se nota a la legua que es un robot, es una forma de decirnos que no nos fiemos de lo que vemos. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Si la superficie, esa normalidad tan perfecta, es tan descaradamente falsa, ¿no convierte eso a la pesadilla que se esconde debajo en algo mucho más honesto? Quizás, y solo quizás, esa oscuridad es lo único auténtico que hay. A ver, toda década tiene imágenes que la definen, ¿verdad? Pero a veces las que de verdad cuentan la historia son las que no se ven a simple vista, las que están escondidas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas pesadillas,
una que reventó por completo el sueño de los años 80. Estamos en plena era Reagan y el mensaje que se vendía por todas partes era el de una prosperidad casi de cuento de hadas, una vuelta a los valores de siempre. Todo eso se resumió en un eslogan de campaña potentísimo, Morning in America, o sea, un nuevo amanecer para América. La promesa de un día perfecto, sin nubes. Y entonces, solo 2 años después, llega David Lynch con Terciopelo Azul y, bueno, coge esa postal tan bonita y la hace trizas. Nos enseña toda la porquería, toda la podredumbre que había justo debajo. Venga, vamos a meternos de cabeza en este lío. Vale, empezamos con la utopía americana, porque la película es muy inteligente en esto. Primero, te construye el decorado, te presenta el mito, nos pinta un mundo suburbano que es tan perfecto, tan de plástico que casi parece una maqueta. Y lo hace, claro, para luego poder reventarlo todo. Y aquí lo vemos cara a cara. Por un lado, esa promesa política del Morning in America, todo optimismo. Y por otro, el pueblo de la película, Lamberton. Y es que Lynch lo exagera todo a propósito. Las vallas son blanquísimas, las rosas de un rojo casi violento, y hasta los bomberos saludan a cámara como si estuvieran en un desfile. Todo es tan perfecto que chirría, que sabes que algo no va bien. Fijaos en los detalles, porque son la clave. La canción que da título a la película, Blue Velvet, es de Bobby Vinton del año 63. Los coches, el camión de bomberos, son de los años 40 o 50. Lynch nos mete en una especie de burbuja de nostalgia, pero es una nostalgia falsa, artificial, y lo hace para lanzar un dardo directo a esa idea tan conservadora de la época de volver a los buenos viejos tiempos. La película nos viene a decir que esos tiempos, en realidad, nunca fueron tan inocentes. Y de repente, ¡zas!, todo se viene abajo. La escena es casi absurda pero potentísima. Un hombre regando su jardín perfecto. La manguera se atasca, se retuerce y le provoca un infarto. Se desploma. Es la primera grieta en esa fachada impecable. Un símbolo brutal de lo frágil que es toda esa supuesta normalidad. Esta cita de Sander Lee lo resuelve a la perfección. Es la gran pregunta que plantea la película. Y justo después de esa escena del infarto, Lynch nos lo muestra de la forma más literal posible. La cámara baja, se mete debajo de ese césped perfecto y ¿qué encontramos? Un caos de insectos, devorándose una masa violenta y repugnante. Esa es la realidad que se esconde bajo el jardín. Pasamos a la siguiente parte, el oído en el césped. Porque claro, esa oscuridad que hemos visto bullir bajo tierra no se queda ahí. Está a punto de salir a la superficie de la forma más macabra, con un hallazgo que va a ser el detonante de todo. Y aquí entra nuestro protagonista, Jeffrey Beaumont. Él vuelve a casa, a su pueblo perfecto porque su padre ha tenido ese accidente con la manguera y está en el hospital. Así que lo vemos paseando, volviendo a ese entorno familiar e idílico. O quizás no es tan idílico, porque lo que está a punto de encontrar en mitad de un campo va a hacer saltar por los aires esa sensación de seguridad para siempre. Y es esto, una oreja humana, cortada y tirada en la hierba. Pero ojo, no es solo una prueba para un crimen, es mucho más. Es un símbolo visceral de una violencia que ha sido silenciada. Está cubierta de hormigas que nos conectan directamente con los insectos que vimos antes. Para Jeffrey, encontrarlas significa pasar de ser un simple espectador a meterse de lleno en el misterio. Es, literalmente, un portal. Un agujero que le arrastra a él y a nosotros con él al infierno que se esconde en Lamberton. Y ese portal nos lleva aquí, al infierno de Terciopelo. Nos sumergimos de lleno en el núcleo más oscuro y terrorífico de la historia. Y claro, ahí nos vamos a encontrar con su habitante más memorable. Hablamos de Frank Wood. Y es que Frank es mucho más que el malo de la película. Frank es una fuerza de la naturaleza. Es la encarnación de todo eso que la sociedad de Lamberton, tan educada y correcta, se esfuerza por esconder bajo la alfombra. La violencia más salvaje, los deseos más perversos, una ira absolutamente demencial. Si analizamos a este monstruo, vemos que es un gángster psicópata que se alimenta de un gas misterioso que inhala. Lo más inquietante es cómo cambia de personalidad. Pasa de ser un bebé infantil a una figura paterna terrorífica. Y todo esto lo vuelca en un abuso ritualizado y brutal contra Dorothy Valens. Su frase, ahora está oscuro, es la señal de que el horror va a empezar. Lo que Lynch nos pone delante a través de Frank no es otra cosa que un reflejo brutal del abuso doméstico. Vale, siguiente punto. Cómplices en la oscuridad. Y esto es fascinante porque aquí la película da un giro de 180 grados. Ya no va solo de lo que les pasa a los personajes, sino de nosotros, de nuestra posición como espectadores. Y todo se resume en esta frase demoledora que le dice Sandy, la chica buena, a Jeffrey. No sé si eres un detective o un pervertido. Y esa pregunta no es solo para él, es para todos los que estamos viendo la película. ¿Dónde está el límite entre la curiosidad y el morbo? Porque el viaje de Jeffrey es un descenso en toda regla al voyerismo.
Primero, se hace pasar por un exterminador para colarse en el piso de Dorothy. Luego le roba la llave para poder volver. Y el clímax de esto es cuando se esconde en su armario para espiarla. Y lo genial, cinematográficamente hablando, es que Lynch nos mete en el armario con él. Vemos lo que él ve. No nos deja escapatoria. Y con ese simple gesto, la película nos convierte en mirones, nos hace cómplices. El punto clave es ese, no se trata solo de enseñarnos violencia y perversión, sino de confrontarnos con nuestra propia fascinación por mirarla. Nos obliga a preguntarnos, ¿por qué nos atrae tanto asomarnos a este abismo? Y la cosa se complica todavía más, porque Jeffrey, que empieza como el héroe, el chaval inocente que quiere resolver un misterio, acaba cruzando la línea. Hay un momento en que Dorothy le pide que le pegue, y él lo hace. Y en ese instante se da cuenta de que esa misma oscuridad, esa misma capacidad para la violencia que tiene Frank, también está dentro de él. La película dinamita por completo la idea de buenos y malos. Y con todo esto en mente, llegamos al final, el falso amanecer. Y digo falso, porque aunque en apariencia es un final feliz, en realidad es una de las conclusiones más perturbadoras que se recuerdan. Sandy tenía un sueño muy inocente, en el que unos petirrojos llegaban y traían la luz del amor. Bueno, pues la realidad que nos muestra Lynch es una parodia. Al final, en el jardín, se posa un petirrojo en la ventana, pero es un pájaro mecánico de mentira, y en el pico lleva un insecto que todavía se retuerce. El regreso a la normalidad es un montaje, es artificial, tan falso como ese pájaro. El mensaje es demoledor. El mal no ha desaparecido, simplemente ha sido expuesto. Frank Wood podrá estar muerto, pero la oscuridad que él encarnaba, esos insectos que siguen bullendo bajo el césped, eso sigue ahí. Y claro, una vez que lo has visto, ya no puedes dejar de verlo. Así que la pregunta final es esta. Después de haber visto lo que se esconde debajo, ¿es posible volver a creer en la superficie? Al demoler la fachada del Morning in America, Terciopelo Azul no solo nos dice que el sueño americano es artificial, nos deja con una duda que resuena mucho después de los créditos. Una vez que sabes que los insectos están ahí, bajo tus pies, ¿puedes volver a pasear por el jardín con la misma tranquilidad? Hablemos de Terciopelo Azul. La peli de David Lynch del 86 es mucho más que un simple thriller. Es como meter un bisturí en la vida de una pequeña ciudad americana y ver qué sale. Nos enseña cómo el sueño, el famoso sueño americano, puede pudrirse y convertirse de la noche a la mañana en una pesadilla de las buenas. Y es que desde el minuto 1 la película te planta en la cara su tema principal, sin rodeos. Lynch nos pone delante dos realidades que chocan. Por un lado tienes la superficie, ¿no? Todo idílico, casi una postal de colores saturados, y justo debajo, literal, una realidad violenta, podrida, que se retuerce. Y esa tensión, ese contraste, esa es la clave de todo lo que vamos a ver. Bien, ¿y cómo empieza este descenso a los infiernos? Pues con un descubrimiento de lo más macabro. Una oreja. Sí, una oreja humana cortada ahí, en medio de un campo. Esa oreja no es solo una prueba en un misterio, no. Es la puerta de entrada, el portal a ese submundo oscuro y totalmente surrealista que esconde la película. Y esto que hace Lynch tiene un nombre, surrealismo americano. Es su marca de la casa, ¿verdad? Coger lo más normal, lo más cotidiano y mezclarlo con algo bizarro, algo que te saca de sitio. El resultado es esa atmósfera como de sueño, pero el sueño que te inquieta. Es su forma de gritarnos que la realidad, lo que creemos que es real, es solo la cáscara. De hecho, el propio Lynch lo explicó. Dijo algo así como que no sabía por qué una oreja, pero que necesitaba una abertura en el cuerpo, un agujero hacia otra cosa. Y claro, la oreja está en la cabeza, va directa a la mente, le pareció perfecto. O sea que para él, la oreja es mucho más que el inicio de la trama, es una metáfora visual potentísima, es una grieta que se abre directa a la mente, al subconsciente, es la entrada al infierno personal de los personajes. Vale, pues una vez que cruzamos ese umbral, ¿dónde acabamos? En el apartamento de Dorothy Valens. Pero ojo, aquello no es un hogar, ¿qué va? Es un escenario, un teatro donde lo que se representa son rituales de poder, de dolor y de un deseo muy, muy retorcido. Y en ese escenario se pronuncia una de las frases más icónicas del cine. Es del villano, Frank Booth, y es simple pero te hiela la sangre. Unas palabras que marcan un antes y un después. De repente la luz de la lámpara se va y nos quedamos a la luz de las velas. El ritual violento está a punto de empezar. Fijaos en los pasos, porque esto no es improvisado. Primero, la bata de terciopelo azul, luego la máscara de gas, el juego de rol enfermizo de mami y papi, y finalmente, el asalto.
Lynch aquí es un genio, porque no te enseña la violencia como algo impulsivo, un arrebato, no. La presenta como una representación teatral, algo totalmente premeditado. Es una performance del horror en toda regla. Con todo esto, lo que hace la película es coger el cine negro de toda la vida y darle una vuelta de tuerca brutal. O sea, olvídate del detective duro y la femme fatale calculadora. Lynch los destroza. Aquí tenemos a una víctima psicológicamente rota, como Dorothy, y a un héroe, Jeffrey, que descubre que dentro de él hay tanto perversión como compasión. Se acabaron los buenos contra malos. Esto va de la oscuridad que todos, absolutamente todos, llevamos dentro. Bueno, después de meternos de lleno en el corazón oscuro de la película, vamos a dar un paso atrás. Toca analizar las capas simbólicas y psicológicas que hay en juego, porque aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista. Una forma muy buena de entender a los personajes es a través de los arquetipos de Jung, y encaja como un guante porque, vamos a ver, los personajes de Lynch no se mueven por la lógica, sino por impulsos primarios. Frank, por ejemplo, es la sombra en estado puro, todo lo oscuro, violento y caótico que reprimimos. Dorothy es el ánima, ese principio femenino complejo que sufre. Y Jeffrey, claro, es el héroe, pero un héroe que está en un viaje de autodescubrimiento dolorosísimo, obligado a enfrentarse a esas otras fuerzas para poder entenderse a sí mismo. Y aunque todo parezca caótico y surrealista, la película no es nihilista, ¿eh? No va de que nada importa, todo lo contrario. Es una búsqueda casi desesperada de sentido en un mundo que está moralmente hecho pedazos. Lynch nos dice, sí, la realidad está fragmentada, es un caos posmoderno, pero a la vez nos insiste en que necesitamos encontrar valores universales, algo a lo que agarrarnos incluso en la más profunda oscuridad. Y aquí viene otra de las genialidades de Lynch, el uso de la música. Coge una canción pop súper inocente, nostálgica, como el In Dreams de Roy Orbison, y la retuerce. La pone en un contexto tan siniestro, tan violento, que le cambia el significado por completo. La música, que debería ser un consuelo, se convierte en la banda sonora del mismísimo infierno. Vamos ahora con el final. El controvertido final, porque a primera vista parece que todo vuelve a la normalidad, un final feliz, pero hay algo que no cuadra. Está lleno de una artificialidad que te deja una sensación rarísima, muy incómoda. Y la clave de esa sensación está en la imagen final, el petirrojo, un pájaro que es obviamente falso, es mecánico. Ese pájaro es el símbolo perfecto de que la paz que hemos recuperado también es falsa. Es una crítica brutal a ese optimismo de plástico de la época, ¿no? La era Reagan. Es la forma que tiene Lynch de decirnos que la normalidad no es más que otra fachada, otra construcción. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? ¿Por qué seguimos hablando de Terciopelo Azul décadas después? Vamos a ver cómo esta película redefinió el cine americano. El impacto fue, de verdad, sísmico. Mira, preparó el terreno para la obra maestra del propio Lynch, Twin Peaks. Influyó a directores como Tarantino, con ese estilo lleno de cultura pop. Revitalizó la carrera de Dennis Hopper, regalándonos uno de los mejores villanos de la historia del cine. Y, sobre todo, abrió la puerta a que Hollywood tratara temas mucho más complejos. Se convirtió en una película de culto que cambió para siempre cómo vemos el lado oscuro de los barrios residenciales. Demostró que se podía estar en el sistema y a la vez ser un auténtico subversivo. Así que al final, esto no se cierra con una respuesta fácil, se cierra con una pregunta provocadora, inquietante, muy en el espíritu de la película. Si la paz que vemos es una fabricación, si el sueño americano no es más que un decorado, ¿qué clase de oscuridad está ahí, esperando a que el sueño termine?